Hola, muy buenas noches. Un placer de volver a saludar Cuadrando la Caja, su espacio para debatir y reflexionar sobre la economía cubana. ¿Sabe usted qué son las criptomonedas? ¿Cómo y quiénes la usan en Cuba? ¿Qué potencialidades y qué impacto ha tenido en la economía mundial? Pero ¿nos ayudará también a saltar el bloqueo? Sobre este y otros temas estaremos conversando en la tarde-noche de hoy. Si le interesa el tema, acompáñenos para hacer un cuadro diferente. Y para dialogar sobre este interesante tema y que hace unos días ha generado bastante polémica y comentarios en nuestro sitio web de Cuba Debate, estaremos conversando. Tengo el placer de que esté aquí nuevamente en el programa, ya es casi un panelista habitual, Alexis Mazó, quien es el director del sistema de pagos del Banco Central de Cuba. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Nos acompaña también en el programa Luis Ramiro Piñeiro Díaz, quien es el director del Instituto de Criptografía de la Universidad de La Habana. Muy buenas noches, profe. Buenas noches. Y nos acompaña también alguien que le sabe muchísimo a estos temas y que seguramente va a aportar con sus conocimientos y su experiencia práctica acerca de las criptomonedas, Camilo Denis González, quien es especialista también de este propio instituto de la Universidad de La Habana. Muy buenas noches. Buenas noches. Pero antes de comenzar, les propongo ver este pequeño material que nos habla un poco sobre criptomonedas y blockchain y enseguida regresamos. Una criptomoneda es una moneda de cambio al igual que el euro o el dólar, que no existe en un formato de monedas y billetes, sino solo en forma digital, o sea, como intercambio de datos entre ordenadores. Las monedas tradicionales son emitidas y controladas por gobiernos o bancos centrales. El euro, por ejemplo, lo emite el BCE, mientras que el dólar lo imprime el Banco de la Reserva Federal. Los bitcoins, por otro lado, se crean gracias a un algoritmo inventado por el mismo Satoshi Nakamoto, que crea el BTC y gestiona los intercambios de esta moneda sin la necesidad de intermediarios institucionales como bancos y gobiernos. Esto hace que una criptomoneda como el BTC sea totalmente descentralizada y esa es la verdadera fuerza innovadora del proyecto de Satoshi Nakamoto. Los bitcoins pueden existir e intercambiarse gracias a una tecnología innovadora llamada blockchain. Trataremos este tema en otro vídeo. Sin embargo, en pocas palabras, podríamos definir el blockchain como un archivo digital encriptado, compartido por todos sus usuarios, dentro del cual se registran todas las transacciones de Bitcoin completadas, comenzando desde la fecha de la primera, o sea, el 3 de enero de 2009. El blockchain del Bitcoin es completamente libre. Esto significa que el algoritmo que la controla es de dominio público y no está patentado ni es propiedad de nadie. Además, el archivo del blockchain del Bitcoin es totalmente transparente y para cualquier persona que lo desee se puede verificar qué transacciones tuvieron lugar, a qué hora y entre qué usuarios. Los usuarios de blockchain se identifican a través de los llamados address o cadenas de números y letras muy similares a un IBAN bancario. Esta es la razón por la cual las transacciones del Bitcoin se llaman pseudoanónimas, es decir, son visibles para todos, pero no pueden revelar la conexión a individuos, sino solo a sus carteras virtuales. Bueno, interesante material este que nos ilustra un poco de los temas que vamos a estar conversando en la tarde-noche de hoy, pero hay mucha terminología, profe, que realmente a veces las personas no entienden. ¿Es lo mismo blockchain? ¿Es lo mismo, digamos, la criptomoneda? ¿Cómo entender todo ese mundo? Bueno, mira, realmente no es lo mismo. Blockchain es, como lo explica el video, es una tecnología que básicamente lo que permite es gestionar información digital de una manera muy segura y que no se pueda modificar, sin entrar en los detalles técnicos, ¿no? Entonces, la criptomoneda, ¿qué cosa es? La criptomoneda es cuando yo uso una blockchain, pero la información que voy a poner en esa blockchain es información de saldos de cuenta. Y entonces eso es lo que define una criptomoneda. O sea, no es más que una criptomoneda, no sería más que un mecanismo de almacenar saldos y poder transferirlo usando una blockchain para almacenar toda esa información. O sea, y para uno poder administrar todo eso, tiene que tener que coser una wallet. ¿Era algo así? Se dice wallet, que es la aplicación informática que la puedes tener en tu laptop, en tu teléfono, que te permite tener acceso a las claves donde tú manejas esas cuentas. O sea, son claves criptográficas mediante las cuales tú autorizas a transferir los saldos que tú tengas, o sea, los movimientos de los saldos. Es lo que se llama wallet. Bueno, aquí tenemos a dos personas especializadas en criptología, ¿no? Vamos a ver cómo entra entonces, qué tiene que ver la economía con todo esto. ¿Cómo funciona este mecanismo y por qué entonces, y qué investigaciones tienen que ver con ustedes con la criptología, la blockchain y las criptomonedas? Bueno, profundizando en lo que decía Mazó, ¿no? O sea, la criptomoneda es una cosa
y la blockchain es otra. Lo que pasa es que la blockchain es el soporte tecnológico donde está la criptomoneda. Y entonces a nosotros nos interesa más, como instituto de investigación, ese soporte tecnológico que la criptomoneda en sí, ¿no? Las blockchain no siempre están asociadas a criptomonedas. O sea, por ejemplo, nosotros en el instituto hemos desarrollado varias blockchain que se llaman blockchain empresariales, que prestan servicio a una entidad determinada, ¿no? Y no están vinculadas a las criptomonedas. Son para la trazabilidad, por ejemplo, del combustible de aviación, para la trazabilidad de los medicamentos se usa mucho, para gestiones propias del Banco Central de Cuba estamos trabajando en una blockchain en estos momentos. O sea que se puede abstraer del concepto de criptomoneda y se mantiene el concepto de blockchain. La blockchain, como explicaba Mazo, puede ser incluso verla como una base de datos, ¿no? Porque ahí tú guardas la información. Tiene muchos conceptos jurídicos. El ledger es un concepto jurídico porque usted hace el contrato inteligente, que se parte de la experiencia de los contratos que se hacen entre las empresas, entre los individuos, para llegar a un acuerdo determinado. Entonces hay un contrato inteligente que es el que maneja todo lo que se debe hacer y lo que no se puede hacer dentro de esta blockchain determinada. Camilo, si tuvieras que distinguir alguna característica de estos dos elementos, ¿qué pudieras decir? Bueno, yo creo que Mazo lo definió lo más simple posible, ¿no? Porque a veces tiende a confundir, sobre todo los académicos, tendemos a confundir del argot popular, vamos a decirlo así. Pero bueno, yo creo que esa es la manera más sencilla de definirlo. Básicamente, blockchain es una tecnología. El profesor decía que se ve como una base de datos. Yo creo que es una manera muy fácil de simplificarlo. Que está muy ligada a la criptomoneda, pero por ejemplo, una blockchain puede existir sin criptomoneda, pero una criptomoneda no puede existir sin blockchain, ¿no es? Porque la criptomoneda está sobre la tecnología blockchain. Y básicamente, para simplificarlo, la blockchain es básicamente como un libro contable, donde se registran las transacciones que se llevan a cabo en las operaciones financieras, ¿no es? Ahí habían varios elementos interesantes, sobre todo, por ejemplo, de que si era más descentralizado, que si no lo controlaba el banco. ¿Es tan así? ¿Y desde cuándo más o menos se está hablando de estos temas en el mundo? A ver, los temas... Bitcoin surge en finales del 2008 como concepto. La red empieza a operar en enero del 2009, como dice el documental, el video que vimos, pero en ese tiempo todavía no era un fenómeno público, ¿no? Bitcoin. Bitcoin comienza a ser un fenómeno público alrededor de 2012, entre 2012 y 2013 es que empieza a ser un fenómeno público. Y después hay varios hitos cronológicos, ¿no? Se empieza a transar con Bitcoin algunas empresas, por ejemplo la empresa Dell, que es una empresa muy importante del mundo de la tecnología, en 2014 de forma experimental acepta un pago con Bitcoin. Ya en el 2015 comienzan a surgir otras criptomonedas. Hasta el 2015 prácticamente todo lo que había surgido en el tema de las criptomonedas eran copias de Bitcoin que no aportaban básicamente nada nuevo. En 2015 surge Ethereum y da un concepto nuevo, que es lo que hablaba el profesor de los contratos inteligentes, y más o menos a partir de esa fecha es que ya empieza a ser un fenómeno público y económico al mismo tiempo, porque ya empieza a transarse ese activo criptográfico y empieza a tomar valor y a incidir directamente en la economía. No solo desde el punto de vista del valor monetario del Bitcoin. Las criptomonedas han tenido un impacto más allá del valor monetario que tiene, porque han venido a afectar, por ejemplo, sectores como el sector tecnológico. O sea, se desarrolló todo un sector para hacer minería, como el sector energético. De hecho, muchos países tuvieron que tomar medidas por el gran consumo que en sus países se usaron, porque aquellos países donde la energía era muy barata fueron los países donde prácticamente todos los que querían hacer minería migraron hacia allí, en el caso de Bitcoin. Entonces estamos hablando de que cuando se habla de eso es porque instalaban las bases de datos ahí que consumían gran cantidad de electricidad también. Exacto, instalaban los equipos, vamos a decirle computadoras. Hoy realmente no son la computadora como nos la imaginamos, ¿no? Pero vamos a decirle las computadoras que son las encargadas de hacer todos estos grandes cálculos matemáticos que permiten garantizar la seguridad del sistema. Pero eso al principio. Hoy hay criptomonedas que siguen siendo descentralizadas como Bitcoin y hay criptomonedas que no son descentralizadas. O sea, hay criptomonedas que son centralizadas e incluso
hay criptomonedas emitidas por los bancos centrales, que son las llamadas divisas, o sea, monedas digitales de los bancos centrales. Y antes de entrar en ese tema de la descentralización, si realmente es así o no y qué ha pasado con las experiencias de los países, me gustaría conversar también un poco de ese impacto que ha tenido, por ejemplo, en la economía mundial. ¿Es realmente las criptomonedas han tenido ese impacto esperado o ha revolucionado, digamos, lo que ha pasado a nivel mundial con las economías de los países? ¿Se está trazando, se está haciendo más cosas desde el punto de vista económico? Bueno, nosotros no somos economistas y emitir un criterio sobre la economía puede ser riesgoso, ¿no? Pero desde el punto de vista tecnológico creo que sí, que tiene un impacto e incluso podemos decir que positivo, ¿no? Ahora, hay, como decía Mazó, hay criptomonedas que se han emitido incluso por los bancos centrales. Hubo un momento incluso que todo el mundo rechazó las criptomonedas. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todo el mundo rechazó las criptomonedas. Y a partir de determinado momento incluso empezaron a recapitular esa posición y a variar esa posición. Por tanto, debe haber tenido un efecto positivo para que esas grandes instituciones bancarias a nivel mundial hayan reconsiderado su posición. Hay estados que han cogido la criptomoneda como una moneda de curso legal. En Salvador, por ejemplo, aunque ahora dieron marcha atrás, pero bueno, se tuvo en un momento determinado ese principio, ¿no? Pero lo que sí yo puedo asegurar que en la tecnología blockchain, que es donde se basa las criptomonedas, se ha tenido un impacto muy grande en el desarrollo de determinados sectores de la industria y en general y del comercio. Porque usted quiere o tiene que certificar un producto que usted produce en su país y a través de una blockchain usted puede tener todo el historial de eso y no tiene que hacer un gasto adicional para poder certificar, por ejemplo, un medicamento que usted produce. Naso, él ha apuntado un elemento importante, y Camilo, que es que antes se rechazaban este tipo de tecnologías, se miraba un poco con recelo. Sin embargo, digamos que en el comercio mundial, ya digamos, desde el punto de vista de las instituciones financieras, lo están utilizando. E incluso, bueno, Camilo tiene también la experiencia de cómo se utiliza, digamos, a nivel ya más local entre las personas y cómo esto se está utilizando, ¿no es así? Sí, sí. Sí, a ver, yo creo que es parte de la evolución. Es lógico que a nivel gubernamental se le ha hecho un rechazo a estas tecnologías porque estamos hablando que el principio de las tecnologías era la privacidad y la libertad económica como tal, ¿no es? Y eso se le iba de las manos de las entidades centrales gubernamentales y es lógico, eso tiene una ventaja por un lado, por el lado del usuario final, es muy tentativo, ¿no? Cuando uno dice, bueno, libertad económica, pero a nivel de país, a nivel más gubernamental, puede ser un riesgo de seguridad, de volatilidad y demás. Y es cierto de que esto fue lo que provocó que en un inicio hubiera rechazo por parte de las entidades gubernamentales. Blockchain ha ido evolucionando, ¿no ves? Y ahora, digamos que ya ha ido evolucionando desde esas blockchain que eran puramente descentralizadas a blockchain un poco más centralizada, es decir, la híbrido. Y en el caso, para responderte lo que me preguntaba, sobre el empleo más en el sector, es decir, en las personas naturales, el uso que se le ha dado a las criptomonedas, sí, existen soluciones, es decir, existen páginas de comercio web donde los usuarios, los clientes finales pueden adquirir productos, es decir, productos comestibles, estamos hablando de vehículos electrodomésticos que normalmente ya existían, pero el cubano le era muy difícil, prácticamente imposible acceder a ellos porque se necesitaba tener una cuenta bancaria internacional, una tarjeta de crédito, ¿no es? Y por ejemplo, aquel sector, por lo menos la población cubana, que podía acceder eran personas que tenían familiares en el exterior. Pero ya hay plataformas de comercio electrónico que han ido poco a poco aceptando las criptomonedas. Sí, que eso es un tema que vamos a hablar después más adelante. Y cuando te hablaba de eso, un poco de también la experiencia de los países, o sea, cómo entonces ha ido cambiando esa mirada y cómo han asumido esos países. Bueno, el profe decía el ejemplo de El Salvador, pero sabemos que hay otros ejemplos donde ya las propias instituciones financieras han perdido un poco, digamos, ese recelo. Bueno, y esta es la experiencia de Cuba, que ya ha comenzado a caminar sobre ese camino. ¿Qué fue lo que cambió? Y entonces, ¿cómo entonces es descentralizada realmente o hay mecanismos también para regularla? A ver, el problema de la descentralización de las criptomonedas como tecnología es un problema que puede suscitar
a veces confusión. Cuando se dice que una criptomoneda es descentralizada, es porque el mecanismo que hace que toda esa red de computadoras que tienen esa información decidan si algo es correcto o no, es un mecanismo que es por algoritmo descentralizado. O sea, todas esas computadoras tienen la misma jerarquía, ninguna es la jefa, ninguna indica lo que hay que hacer, sino que todas, digamos, de manera unilateral toman una decisión y después se hace lo que se llama una votación. Y eso siempre es descentralizado. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es que cuando yo, por ejemplo, hago una criptomoneda de las que se puede programar, yo decido cuáles son las reglas con que esa criptomoneda se va a desarrollar. Y entonces hay criptomonedas cuyas reglas son, por ejemplo, emisión descentralizada como Bitcoin, y hay criptomonedas cuyas reglas es una emisión centralizada, como sería el caso de UST. Bueno, realmente esto es un tema que da muchísimo para entender, explicar, porque realmente es bastante complejo. Sin embargo, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos para conocer cuál es la experiencia de Cuba en el uso de estas criptomonedas, que ya Camilo ha adelantado un poco, y qué más se puede seguir haciendo a nivel nacional sobre esta materia. Y cuando se habla muchas veces de criptomonedas, de Bitcoin, bueno, siempre se asocia esta palabra. La gente a veces cuando, sobre todo en Cuba, habla criptomoneda es igual a Bitcoin. ¿Es realmente el Bitcoin la única criptomoneda que existe? ¿Y cuáles son las experiencias esas que también existen ya en Cuba? Porque aunque es un tema más recurrente actualmente en la prensa, hay que recordar que en Cuba, bueno, usted mismo lo decía en la mesa redonda, que en el año 2021-2022 el índice de búsquedas en Internet que aparecía era sobre estos temas. Bueno, con respecto a la primera pregunta, Bitcoin, por supuesto, no es la única criptomoneda. Ahora, fue la primera y es la que más valor tiene en el mercado. Tú comentabas en la mesa redonda. En la mesa redonda nosotros decíamos que en ese momento el Bitcoin costaba alrededor de $101,000 cada Bitcoin. A mitad de esta semana el costo estaba alrededor de los 96,000. Y ya ahora en el fin de semana tiene otro valor, o sea que es muy volátil. Pero evidentemente no es la única. Hay sitios especializados que se dedican a dar información sobre criptomonedas que emiten información de más de 30,000 criptomonedas. ¿Qué sucede? Todas no tienen el mismo valor ni comercial ni el mismo valor de uso. Pero bueno, criptomonedas importantes, está Bitcoin, está el Ether, que es la criptomoneda de Ethereum, está el USDT, que es una criptomoneda estable, o sea, esa no es volátil y esa ancla su valor al dólar. Y es una criptomoneda muy importante, o sea, existen otras criptomonedas. Y bueno, con respecto al segundo tema, realmente el fenómeno de publicidad, pudiéramos decirle, de las criptomonedas no es un fenómeno de Cuba. O sea, han existido cosas, por ejemplo, la pandemia fue un momento de mucho auge de esta tecnología, porque por las condiciones que se dieron de aislamiento social, pues bueno, un tipo de dinero o algo parecido al dinero que sea descentralizado, que usted lo tenga en sus dispositivos móviles y el que usted acceda a internet hace que usted pueda seguir haciendo cosas sin salir de la casa. Y bueno, últimamente, bueno, las proclamaciones, digámoslo así, que ha hecho la nueva administración de los Estados Unidos, que por el peso importante que tiene Estados Unidos en la finanza de los países, bueno, sí, si todo parece indicar que este gobierno de los Estados Unidos va a ser un gobierno que va a digamos, impulsar el mundo de las criptomonedas, pues evidentemente eso ha hecho que en el mundo entero exista un alza de hablar de los temas de criptomonedas. Y cuando se habla también de estos temas, siempre hay dos elementos fundamentales que me los comentaban, la volatilidad y también el de la seguridad. ¿Qué características tienen estas criptomonedas y a partir de los propios mecanismos que tiene el blockchain que las hacen tener estas características, profe? Bueno, la volatilidad, ¿no? Como dice Mazo, bueno, desde que surgieron las criptomonedas. Bueno, cuando sube el Bitcoin, por supuesto que no vale prácticamente nada, pero ya él ejemplificó hace poco, la semana pasada, cuando estuvimos en la mesa redonda, valía 101,000 un Bitcoin, 101,000 dólares. Y ya a mediados de esta semana valía, ¿cuánto dijiste? 96,000. O sea que se ve que baja y puede seguir bajando y al fin de semana, entonces eso es peligroso, ¿no? Porque bueno, usted tiene una cantidad de dinero hoy y puede ser que el fin de semana no tenga nada. Y entonces eso es un riesgo que hay que correr cuando se trabaja con estas monedas, ¿no?
Hay monedas, como dice, que no tienen ese riesgo de volatilidad porque, bueno, están, por ejemplo, ancladas a un determinado, al dólar o a la producción, a tantos barriles de petróleo o a tantos oro. O sea, se le puede vincular a un producto concreto que le transmite el valor. Y entonces eso le da la estabilidad a esa moneda. Pero todas no son así. O sea, la Bitcoin, por ejemplo, es una moneda que es la más valorada, es la más estable, tiene muchas ventajas, pero también es una de las más volátiles que hay. Y en el caso de la seguridad lo da el propio hecho que sea a partir de elementos criptográficos, así, Camilo. Sí, primero aclarar, es una de las características que también que inciden a mi criterio en la volatilidad es exactamente parte de las características esta que tiene de descentralización, ¿no es? Al no estar centralizado, el control no lo tiene una unidad central, un instituto, y eso incide fuertemente en la volatilidad de la moneda. Y en el caso de la seguridad, sí, porque bueno, Masó explicaba que las criptomonedas son monedas digitales que nacen en la blockchain, es decir, se crean sobre la blockchain, y la blockchain tiene ciertas características. Entre esas características es la seguridad criptográfica, es decir, es una tecnología que es una tecnología criptográfica, se le puede decir así. ¿Qué significa eso para que el público pueda entender? Criptográfica, la criptografía es vamos a decir, como la ciencia de ocultar información, por así decirlo, ¿no? Aunque ha ido evolucionando. Pero básicamente son algoritmos que hacen un uso de la matemática para lograr ciertos niveles de seguridad. Vamos a definirlo así. Y la tecnología blockchain hace un uso, prácticamente está construida sobre algoritmos matemáticos, eso le da características de inmutabilidad, seguridad, que la hacen como tal una tecnología segura de por sí, ¿entiendes? Y realmente esto, sí, profe. Yo decía en la mesa redonda que sin criptografía no hubiera criptomonedas. Porque la criptografía es la que le da esa seguridad intrínseca del producto. Porque lo que usted pone en la blockchain, ¿no? Y la blockchain entonces está basada en esa seguridad, ¿no? Es que usted lo certifica. Cuando usted te dice, este bloque está terminado, ya aquí no voy a poner más ninguna información, usted certifica esa información. Y eso le genera un número por un problema matemático que se resuelve. Entonces, eso sería una de las ventajas que tendría para la economía, porque es una digamos, tecnología confiable. Es confiable. Entonces, ese bloque se sella, pero se abre el bloque siguiente con ese mismo número que usted selló aquí. Y entonces, si usted hace alguna alteración de la información que tenía en este bloque, ese número cambia y entonces la cadena se rompe. Y entonces no puede cambiarlo, no puede hacerlo. Y si están seguros, porque yo recuerdo que hace unos años en Cuba se habló mucho de un fenómeno que era el investing. Si es tan seguro, ¿qué pasó entonces en aquella época? ¿Se puede hackear? ¿Es vulnerable para los usuarios? Porque si no podemos hablar de economía y de blockchain y de criptomonedas sin hablar de ese fenómeno que pasó en Cuba hace unos años. Ahora, aquí hay que separar los temas y es una pregunta muy interesante porque todavía esto está en el argot popular. Lo que sucedió con True Investing es lo que se conoce en el mundo como un esquema piramidal y también se llama un esquema Ponzi. Ese es un esquema, es un tipo de estafa donde el estafador convence a un conjunto de personas a que inviertan recursos que en el caso de True Investing la forma de invertir era con criptomonedas. Pero esto se llama Ponzi porque precisamente era el apellido de un italiano radicado en los Estados Unidos que hizo por primera vez esta estafa en la década de 1920, donde no existía la criptomoneda. O sea que lo que hace es que esa persona lo convence a usted a que usted le dé recursos financieros o de otro tipo para que usted invierta a cambio de tener un beneficio y además le da un plus por cada cliente que usted convence a que invierta. Y ese plus que usted gana realmente no está saliendo de la venta de un producto, sino que está saliendo de los recursos que aportan los nuevos inversores. Por eso es un esquema piramidal y es un esquema que matemáticamente no es sostenible y en algún momento lo que hace es que el estafador se desaparece con el dinero. Ahora, ¿qué ha sucedido con el tema de las criptomonedas? Bueno, las criptomonedas, lo que sucedió hoy no es un problema de seguridad. A nadie le hackearon sus criptomonedas, sencillamente lo convencieron a que transfiriera sus criptomonedas
hacia una persona. Y lo bueno de las criptomonedas es que antes, cuando esto se hacía, por ejemplo, si usted lo hace con efectivo, el estafador tiene que dar la cara. Tiene que hablar con los clientes, tiene que convencer y hasta cierto momento se expone a correr un riesgo. Ahora las criptomonedas que son digitales, que usted puede estar en cualquier país, bueno, es muy fácil hacer un sitio web, coger una personalidad que no es la suya y si usted convence a alguien, bueno, es muy fácil darle una cuenta que no es rastreable y decirle que transfiere. Pero nada tiene que ver con la seguridad. O sea, todos los que perdieron en Cuba con Trust Investing fueron estafados, pero a ninguno se les hackeó su cuenta, su wallet, sino que ellos accedieron voluntariamente a transferir esos activos digitales. Camilo, y tú tienes una experiencia interesante. En Cuba la gente utiliza las criptomonedas para la compra de cosas normalmente en el mercado, o esto es solamente para países que tengan una alta tecnología o que tengan mucha conectividad a internet. Coméntanos un poco esa experiencia. Sí, sobre todo a partir de la pandemia creo que fue cuando más se agudizó y más empezaron a adquirir conocimientos básicos sobre las criptomonedas. Existen plataformas, por ejemplo, plataformas de streaming, Netflix, es decir, para los cubanos hoy en día hay un sector de los cubanos que ve eso como una facilidad, es decir, tiene criptomonedas, puede ser Bitcoin, puede ser USDT, y con el uso de esos activos digitales ellos activan para poder activar las tarifas estas de Netflix, ¿no? La mensualidad y pagar la mensualidad. Incluso hay una plataforma de videojuegos muy conocida que se llama Steam, una plataforma, una de las más grandes del mundo, en el mundo de los videojuegos, donde hoy en día no son pocos ya los cubanos que adquieren juegos, es decir, compran juegos, porque en esta plataforma existen videojuegos que son free y libres, ¿sí? Que uno simplemente con acceso a internet descarga y ya, y puede jugar, pero existen otros videojuegos que son de pago, que es decir, se adquieren una única vez, ¿sí? Se paga, no sé, $10, $15, y puedes descargar el juego y jugarlo, ¿no? Hay mucho, la comunidad esta de los jugadores, hoy en día se apoya mucho en las criptomonedas para poder adquirir esos videojuegos. Entonces estamos hablando de que ya no es un fenómeno solamente, digamos, de matemáticos o de programadores, porque a veces tenemos esa ilusión de que cuando se habla de un tema tan técnico como puede ser la criptomoneda, e incluso asociado a la economía, es simplemente para gente que tiene esos grandes conocimientos, sino que estamos hablando, por tu experiencia práctica, de la población. Exacto, de la población en el país. Es una tecnología que es compleja, aunque ha ido la propia evolución ha ido facilitando su usabilidad, ¿no ves?, en los clientes. Muchos clientes la usan, no saben qué cosas son, es decir, no pueden explicarlo, no pueden, es lógico, pero sí tiene una utilidad que es palpable. Pueden adquirir vehículos electrodomésticos, vehículos electrónicos, motos eléctricas, sí, ya hoy en día, ya cada vez, yo creo que es el propio boom, la misma confianza que se le va dando poco a poco, va a ir haciendo que empresas, que comercios electrónicos vayan haciendo uso de las criptomonedas como medio de pago. Y por supuesto, el banco sabe más o menos que eso se está utilizando en el país por las personas. Sí, de hecho, como nosotros decíamos, esto es un fenómeno que es mundial, o sea, no es algo que es de Cuba, esto es un fenómeno mundial. Y desde el primer momento, el banco, apoyado en la Universidad de La Habana y otros institutos, otros organismos, evidentemente, como esto es algo que impacta al sector bancario financiero, pues por supuesto el banco se aboca al estudio del fenómeno. Y ya en el 2001 salen las primeras regulaciones del Banco Central con respecto a las criptomonedas, que en el caso del 2001 fue la regulación 215, del 2021 fue la regulación 215, que lo que hace esa regulación es decir cuál es la posición del país con respecto a este tema de las criptomonedas. Y precisamente sobre lo que indica estas regulaciones cubanas para el uso de las criptomonedas, porque muchas veces se hablaba de que si era legal, si es ilegal, y hay, digamos que hay ciertos temores todavía sobre el empleo, pero también si realmente a partir de este carácter descentralizado podremos saltar el bloqueo como una medida estratégica del uso de estas herramientas, de esta tecnología. Estaremos hablando en el próximo bloque. Vamos a escuchar al gurú de Jatibonico con su opinión y enseguida regresamos aquí al programa. El imperio nos persigue cada pago o transacción. No deja ninguna opción. Hasta el dólar nos prohíbe. Una agonía se vive, pues todo se nos enreda. ¿Y qué alternativa queda en medio de esa pelea?
¿No sería buena idea pensar en criptomonedas? Bueno, y precisamente porque se ha pensado en criptomonedas desde el año 2021, como decía Mazoya, Cuba ha comenzado a dar sus primeros pasos para, digamos, regular esta materia. Y sin embargo, me asalta la duda, no llegamos tarde a este mundo. ¿Y qué dice específicamente estas regulaciones que se han establecido? Porque todavía la gente tiene el miedo de que si esto es legal o es alegal, porque a veces cuando estamos en un terreno gris ahí, la gente no sabe si realmente se puede o no se puede utilizar. Bueno, con respecto a lo primero, si llegamos tarde o no. Bueno, por ejemplo, todavía en el 2021 había muchos países, incluso países con un nivel económico más importante que Cuba, que tampoco habían regulado el tema de las criptomonedas. Y no lo habían regulado porque precisamente una de las estrategias que a veces se sigue es observar la situación y ver cómo se desarrolla antes de usted hacer una regulación. Después que Cuba lo hizo, lo han hecho algunos otros países y lo más importante es que Cuba se hizo un estudio de caso de cómo los países habían regulado eso y bueno, surgieron las regulaciones. Lo que dicen estas regulaciones de manera muy breve, la 215 del 2021 es la posición de Cuba con respecto a las criptomonedas, que establece primero un conjunto de conceptos que vamos a entender. De hecho, en esa resolución no se habla de criptomonedas, sino se habla de criptoactivos, que es algo más amplio. Son las criptomonedas y otras cosas que, como decía el profesor, se pueden hacer con la blockchain, que no es precisamente las criptomonedas. Bueno, da un conjunto de conceptos, define que las personas naturales pueden usarlo, o sea, es legal, está permitido que las personas naturales hagan transacciones con criptomonedas entre ellos sin detrimento de que si esas transacciones o en esas transacciones se incurre en algún delito, pues bueno, no se les quita la culpabilidad o lo que puede hacer. Esa es la 215. Y también define que las empresas, las personas jurídicas, tienen que solicitar su permiso al Banco Central de Cuba para poder operar con criptomonedas. Es una de las preguntas que me imagino tendrá la población cuando escucha hablar de las criptomonedas y el uso sobre todo para el pago, porque es en el comercio. Estamos hablando de que si usted es un actor estatal o un actor no estatal de la economía y a usted le interesaría, digamos, usar este tipo de herramientas, este tipo de tecnología, hay que pedir un permiso, una autorización. Hay que solicitarlo al Banco Central de Cuba. Pero no es que esté prohibido. No está prohibido. Ahora, en el 2022 sale la resolución 109, que prácticamente lo que hace es definir cuál es el procedimiento de esa autorización. O sea, cómo se solicita esa autorización y define dos tipos de autorizaciones. Una, usted puede solicitar licencia como proveedor de criptoactivos si usted como negocio se va a dedicar a brindar servicios en criptoactivos, de cambio de criptoactivos por moneda de curso legal, de almacenamiento de criptoactivos de protección. O si usted sencillamente, usted lo único que quiere es usar eso en transacciones comerciales y entonces en ese caso, si es autorizado, usted tendría que contratar los servicios de un proveedor. ¿Otra tasa de cambio se podría establecer ahí también? Eso es uno de los problemas también, ¿no? ¿Cuál sería la tasa de cambio? Porque hay criptomonedas como el Bitcoin, que sería, no vamos a decir muy fácil, pero se le puede calcular una tasa de cambio, pero hay otras criptomonedas que están atadas, por ejemplo, al dólar. Y entonces, bueno, sería eso una tasa de cambio puente con respecto a la que tenemos al dólar. O sea, hay temas por ahí que incluso hoy se siguen estudiando. Y bueno, en el 2023 se publica la resolución 76, que es ya referida a aquellos que adquieran licencia como proveedor de criptoactivos, que tienen que cumplir en materia de que sus servicios no se usen para lavado de activos, para financiamiento del terrorismo, o sea, para un conjunto de males financieros que están definidos y que son parte de mecanismos internacionales de los que Cuba es signataria y que pues, tenemos que cumplir esas normas. Y una de las cosas que no conocía realmente es que en Cuba existía este instituto para investigar las criptomonedas, para investigar el blockchain. ¿Desde hace cuánto, profe, están más o menos ustedes haciendo esta labor? Porque si hablamos de que desde el año 2009 fue que se dio a conocer el Bitcoin y sobre todo estas primeras cosas, pero que en 2021 es que Cuba entonces ya empieza a regular, pero imagino que la investigación de ustedes comenzó hace mucho tiempo. Mira, vamos a hacer una aclaración. Nosotros somos instituto de criptografía. Nuestra misión no es estudiar las criptomonedas ni la blockchain, ¿no? Sino nosotros la misión es potenciar el desarrollo de la criptografía en el país, por la importancia que tiene para garantizar la seguridad de la información que usted guarda en su computadora o que usted transmite por la red. Dentro de las líneas de desarrollo del instituto hay una línea de investigación que está dedicada a la blockchain y sus aplicaciones.
¿no? Y por eso, claro, el instituto se crea en el año 2014. No estamos tan eso porque el Ethereum y la moneda Ether, que es una de las más importantes, se crea en el 2015. O sea que el instituto se creó un año antes. Y ya en el 17, 2 años después, se creó el grupo de blockchain de la facultad, que desde ese momento está estudiando eso. Hemos hecho seminarios, hemos dado conferencias, hemos tenido múltiples encuentros con especialistas, con el Banco Central. Tuvimos al inicio 2 seminarios muy importantes con los especialistas del banco, ¿no? Sobre todo el área de informática, los economistas, los informáticos, que estaban interesados en estas tecnologías. Y bueno, desde ese momento nosotros siempre hemos dicho que desde el punto de vista de la criptomoneda, nosotros pensamos que tiene riesgos, también tiene cosas positivas y que bueno, individualmente que quiera asumir los riesgos, ese es su problema. No hay limitantes. Si usted quiere arriesgarse a invertir ahí, ese es su problema. Y en Cuba, por ejemplo, estaba el caso de que se usa blockchain, digamos, para algunas, en las entidades estatales, ¿es así? Y coméntanos un poco esas experiencias que existen. Nosotros sí, tenemos terminadas, bueno, vamos a empezar con una que no terminamos nosotros, que es la del café orgánico que se usa para la exportación, ¿no? Que ellos tienen una blockchain porque el inversor extranjero, un italiano, que invirtió en ese proyecto, solicitó que para él firmar la empresa mixta que él quería constituir, había que usar la tecnología blockchain. Y nosotros, como instituto, sí hemos desarrollado 3 blockchain, 2 que ya están terminadas, una para el traspaso de la propiedad de los medicamentos, de Biocuba Pharma a farmacia, y la otra para la trazabilidad del combustible de aviación. Y estamos trabajando, prácticamente ya está terminada, ¿no? Una blockchain para el Banco Central de Cuba. Y bueno, es una experiencia interesante, una experiencia de la cual empezamos prácticamente sin saber nada. Entonces empezamos, Camilo trabajaba en el equipo de Tecnomática con Hyperledger, que es la plataforma, una de las plataformas que se usa, y después Mazó trabajó porque Mazó era nuestro, ahora está en el banco y es director y esas cosas, pero él era uno de nuestros especialistas. Y, ¿cómo se llama? Él trabaja en el proyecto de ETI, que es la empresa informática que trabaja para Biocuba Pharma, en el proyecto de los medicamentos, y ahí se usó otra plataforma, ¿no? Quorum, y bueno, y los lenguajes de programación asociados a ese lenguaje. Pero bueno, hay una experiencia importante que incluso nos ha dado beneficios. Porque Camilo, cuando hablamos de economía, el impacto que pueden tener estas criptomonedas y sobre todo el blockchain, estamos hablando que no solamente es para comercio, sino también para algo tan importante en la cadena logística, que es un tema que hemos traído aquí, por ejemplo, que es el caso de la trazabilidad de esos productos. Ajá. En el caso, particularmente la blockchain, es decir, la tecnología blockchain en trazabilidad de productos, incluso se está usando para verificar por ejemplo, los diamantes, ahí en países de Sudáfrica, países sudafricanos, donde tienen minerales, ¿no? Como eso es diamante, y hay explotación y hay venta ilícita de diamantes. Entonces la blockchain también se usa para la trazabilidad y para poder verificar que esos diamantes procedieron del lugar que dicen ser, es decir, y que no fueron parte del mercado negro y demás. Se usa también en la trazabilidad de combustibles, en la cadena de suministro, en ¿cómo se llama? Bueno, estos son más o menos diferentes usos que se le puede dar a estas tecnologías y que tienen un impacto real y directo en las políticas económicas de las naciones. Y una última pregunta que no nos podemos dejar de hacer, y que bueno, las personas cuando escuchaban esto en la mesa redonda decían, wow, al fin Cuba ya va a establecer estas políticas para usar, digamos, la blockchain y para usar estas criptomonedas. ¿Será este el mecanismo, digamos, para burlar el bloqueo, para saltarnos ese bloqueo? Sabemos que Cuba está sujeta a sanciones económicas, a sanciones financieras. ¿Será este el mecanismo? Quiero que los tres me den su opinión acerca de esto y del futuro que puede tener esto en el país. A ver, mi opinión, que bueno, la he compartido en otros espacios, mi opinión es que esto como tecnología al fin da un conjunto de oportunidades. No es la solución mágica.
usando las criptomonedas no puedes saltar totalmente el bloqueo. ¿Por qué? Porque hoy realmente es difícil que tú puedas en el comercio encontrar algo que te permita cerrar totalmente la cadena en criptomonedas, y en algún punto vas a tener que cambiar esas criptomonedas por moneda de curso legal y ahí te coge el bloqueo. O en algún punto tú tienes, o sea, como país quizás tenemos liquidez en moneda de curso legal, en alguna divisa, y lo que no tenemos es un camino bancario. Entonces podría ser un mecanismo, bueno, cambio eso a criptomonedas y con las criptomonedas llego, sí, pero ¿quién la cambia? O sea, ¿quién en el mundo es capaz de cambiar los grandes volúmenes que necesita un país? Ahí también el bloqueo te afecta. O sea, no es la solución mágica. Evidentemente hay sectores, habrá actividades, hay cosas muy básicas donde sí, evidentemente sí hay un buen uso, y lo que tenemos que hacer es que usarlo de manera inteligente donde sea posible. Y lo otro es lo que se habla ahorita. No es lo mismo pensando como una persona natural, donde sí, como dice Camilo, hay plataformas hoy que tú puedes comprar, aceptan eso como medio de pago y puedes tener acceso a productos que realmente hoy no lo tenemos, pero ya a nivel empresarial, a nivel de país, de Cuba, es diferente. Entonces, evidentemente, es un mecanismo más, es una oportunidad más, pero no es la oportunidad que nos va a resolver todos los problemas. Profe, Camilo, ¿son optimistas ustedes con el futuro de la blockchain y de las criptomonedas en el país? De la blockchain sí, creo que es una tecnología que debemos usar más. Y sin miedo. Y sin miedo. Y sin miedo. Y que, claro, es un problema. ¿En qué sentido? Cuando usted está usando una tecnología, le da miedo desechar esta tecnología para empezar a usar una tecnología nueva. Tampoco todos los problemas hay que resolverlo con un blockchain, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que hay que valorar, pero donde se puede usar y se debe usar, no hay que tener miedo a usarlo, y nosotros estamos preparados para hacer más blockchain si es necesario. Camilo, ¿tu opinión sobre este tema? Sabemos que lo usas bastante. Sí. No, yo coincido con lo que dice Mazó, y sí, soy optimista. A ver, yo no soy economista, lo miro más desde el punto de la microeconomía, es decir, del usuario final, del cliente final, pero sí creo que hay sectores donde puede potenciar y puede ser de mucha ayuda. Por ejemplo, las remesas familiares, yo creo que esa puede ser una vía, una opción para adquirir, que el usuario final pueda adquirir uno que otros equipos electrodomésticos, alimentos. Hay cosas en las que sí creo que se le puede dar un buen uso. Ya. Como veíamos, esto es un tema interesante, complejo, pero sí creo que muy necesario para el futuro de la economía de nuestro país. Usted se dirá, bueno, ¿cómo entender todo esto? ¿Cuánto se podrá avanzar? Bueno, eso depende de cada uno de nosotros, depende de las políticas que se traza el país, pero también depende, yo creo, de la cultura que se pueda crear a nivel de la población, y de dejarle quizás de tener un poco de miedo y de mirar con tanto recelo estas tecnologías, y como decía el profe Mazó, aprovechar las ventajas que puede tener para toda la nación. Como siempre, agradecer a mis invitados en la noche de hoy, a usted por la compañía durante estos 42 minutos de programa, y como siempre le digo, acompáñenos cada domingo para hacer un cuadro diferente. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía, no te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro y al doctor, por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Dice mi coro que Timbirichi, óyelo bien.